Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al conjunto de videos de la unidad 9, pruebas de deducción natural en lógica de conectores. En este conjunto de videos voy a desarrollar los ejercicios modelo que están propuestos en el material de teoría de la semana con esta misma consignación del orden de letras, de la A a la G, ¿sí? Además, estoy copiando aquí al final de este material los dos conjuntos de reglas, las de deducción y las de sustitución, que nos sirven para desarrollar los ejercicios de deducción natural. Sin más que decir, comienzo con el desarrollo de estos ejercicios hasta que terminemos en videos de 15 minutos. ¿Ok? Muchas gracias y comencemos. Ya que el formato que vamos a utilizar vertical en este formato de prueba llamado derivaciones, vamos a consignarlos con una numeración de pasos dependiendo de la cantidad de premisas o asunciones que tiene nuestra secuencia deductiva. ¿Sí? Acuérdense que la secuencia deductiva es un tipo de representación sintáctica de lo que hemos llamado un argumento válido. ¿Sí? La noción de deducibilidad es una noción estrictamente sintáctica que afirma que de ciertas estructuras afirmadas, que llamamos asunciones, se afirma deductivamente o necesariamente otra estructura. ¿Sí? Entonces, el formato vertical de derivaciones consiste en consignar la cantidad de premisas primero, 1, 2, 3, ¿no? Como los primeros pasos, y finalmente consignar también la conclusión a la derecha del último de los pasos o premisas iniciales. ¿Sí? Entonces, comencemos con este paso que se llama sentar la fórmula, ¿no? Esta etapa de la prueba que se llama sentar la fórmula o sentar la prueba o establecer la prueba. ¿Sí? Listo. Entonces hacemos esta consignación y utilizando además el símbolo de conclusión vamos a consignar la conclusión también. Estamos. Muy bien. Y a su derecha del símbolo consignamos la letra T, que es nuestra conclusión acá. ¿En qué consiste una prueba de deducción natural? Consiste en explicitar todos los pasos o secuencias deductivas que se derivan de las asunciones iniciales hasta llegar a la conclusión. Acordémonos que esta es una secuencia que es deductiva y en ese sentido es válida y por lo tanto vamos a encontrar en un número finito de pasos la respuesta que estamos buscando, que es siempre la que está después de este símbolo que indica deducibilidad, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que la fórmula T se deduce de las tres anteriores fórmulas. Ok, entonces lo que vamos a hacer para explicitar estos pasos intermedios o estas secuencias deductivas intermedias es trabajar con estas reglas que están listadas en su material de teoría también. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es reconocer qué reglas de estas se pueden aplicar a los pasos que van apareciendo en nuestra prueba hasta finalmente llegar a un paso en el cual encontramos nuestra conclusión. Y en ese momento nuestra prueba ha finalizado. Por ejemplo, en este caso, lo que les recomiendo siempre es ver dónde se encuentra dentro de sus asunciones afirmada la conclusión. En este caso es una conclusión sencilla, una variable oracional t, que se encuentra como consecuente de esta estructura condicional. Entonces, si en un momento pensamos, ok, tenemos una estructura de condición con antecedente consecuente, ¿qué necesitamos para obtener ese consecuente? Que en este caso sería nuestra letra t. ¿Cómo haríamos para conseguir ese consecuente? Vemos el modus ponendo ponens, que es la regla que probablemente más vamos a utilizar, y vemos que al afirmar un antecedente y tener una fórmula condicional también afirmada, podemos afirmar el consecuente. Básicamente lo que está dándonos esta garantía es que si sucede phi, entonces sucederá psi, y además estamos agregando que sucede phi, por lo tanto psi también sucederá. Entonces, reconociendo esa estructura aquí, podríamos llegar a sacar t.
Pero para sacar T afirmada, necesitaríamos encontrar primero este antecedente, que es P condicional R. Pero P condicional R no aparece todavía en nuestras premisas. Entonces tendríamos que ver la manera de encontrar P condicional R utilizando las premisas 1 y 2, ¿no? Ven, estamos haciendo un proceso inverso, yendo como de la conclusión o de los pasos inmediatos que nos permitirían llegar a la conclusión, y nos vamos remontando hacia los primeros pasos que deberíamos hacer en nuestra prueba para llegar hacia la conclusión. Entonces, ahora, para llegar a P condicional R, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Noten que todavía no estamos consignando ningún paso, estamos haciendo simplemente digamos, una exploración para ver por dónde comenzar. Vemos la primera fórmula, y es una condicional también, que tiene como antecedente P, que es el antecedente que queremos de esta condicional, pero que no está vinculado a R, que aparece por aquí más bien, ¿no? Y en una estructura disyuntiva, no condicional. Vemos además que el consecuente de esta primera premisa o asunción es Q, y vemos que Q aparece en la segunda premisa, pero negada. En ese punto podemos decir, revisemos cómo podríamos transformar esta fórmula en una estructura condicional. A ver, para poder relacionar un poco más estrechamente las premisas 1 y 2. Si vamos a ver las reglas de sustitución, son reglas que nos van a permitir cambiar ciertas fórmulas por otras fórmulas que significan lo mismo, que en términos semánticos son fórmulas equivalentes, y que por lo tanto en términos sintácticos podríamos cambiar una por otra. Es decir, son diferentes estructuras que dicen lo mismo. Por lo tanto, podemos buscar cómo una disyunción se podría transformar, por ejemplo, en una condicional. Y encontramos la ley de definición del condicional. Y vemos que una estructura disyuntiva como esta equivale a una fórmula condicional como esta. La negación de una fórmula se convierte en su fórmula afirmada, en condicional con la otra, tal cual, ¿no? Entonces, si tenemos aquí negación de Q, disyunción R, eso se puede convertir en Q condicional R. Imagínense si aquí tendríamos Q condicional R en vez de negación de Q disyunción R. Tendríamos entonces dos fórmulas condicionales, si P entonces Q, si Q entonces R. Y pareciera intuitivo decir entonces que si P entonces R. Y eso se corrobora cuando revisamos nuestras reglas de deducción, que nos permiten dar los pasos o saltos deductivos correctos que estamos buscando detectar. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Si tenemos una fórmula que fuera phi, entonces sí, entonces hi, por lo tanto, si phi, entonces hi. Vemos que esa regla intuitiva que teníamos de si P entonces Q y si Q entonces R se corrobora con esta regla que llamamos silogismo hipotético deductivo. Entonces, si tuviéramos en este caso P condicional Q y Q condicional R, podríamos deducir P condicional R, que era justo lo que estábamos buscando. Entonces ya en teoría hemos dicho cuáles son los pasos, simplemente consistiría ahora en consignarlos. En primer lugar, haría esta transformación de esa disyunción en una condicional. Esa transformación supone poner como antecedente la fórmula que estaba negada, afirmada, ¿no? Y el consecuente, mantenerlo tal cual, así. Ahora, para concretar lo que ha sido este paso correctamente deductivo, lo que falta para eso es simplemente consignar el nombre de la regla que se ha aplicado, ¿no? Y para transformar, por ejemplo, la fórmula disyuntiva en condicional, utilizamos la definición del condicional. Entonces consignamos aquí el nombre de la regla. Definición, ¿no? Siempre utilicemos la versión corta, definición del condicional, que está en las reglas lineales del material teórico. Y decimos a qué paso se le ha aplicado esto. Se le aplicó al paso número 2. A continuación habíamos dicho que vinculábamos esta premisa 1 con esta premisa 4 en este caso, a través de esta regla de deducción que se llamaba silogismo hipotético deductivo. Entonces ponemos el condicional que hemos encontrado, que se deduce a partir de 1 y 4, que sería P condicional R, y en este caso sería a través del silogismo hipotético deductivo, y aplicado esta vez no a una fórmula, sino a dos, ¿no? Van a haber varias reglas de deducción que trabajan con dos premisas, no con una, incluso hay algunas que trabajan con tres, pero a diferencia de las de equivalencia, que siempre trabajan con una fórmula y otra, solamente con dos, ¿no? Una intercambiable por otra.
Entonces aquí tendríamos que consignar las dos que me han permitido llegar, que son la 1 y la 4. Y finalmente, habíamos dicho que el modus ponens ponens, que es esta regla muy conocida de deducción, nos va a permitir llegar a la conclusión. En este caso sería la conclusión T. Quiero que noten además que modus ponens ponens se simplifica de esta manera. MVP se aplicaría entre la número 3 y la número 5. Y lo que quería que noten es que si bien en nuestras reglas aparecen con metavariables, eso podría parecer un poco confuso porque intuitivamente diríamos, ok, esto es como poner P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Pero en verdad estas metavariables representan cualquier estructura más compleja que las variables oracionales o tan simples como las variables oracionales, pero cualquier tipo de fórmula de la LC. Por eso es que aquí, a pesar de que el antecedente no sea una P simplemente, sino una fórmula condicional, igual aplica el modus ponens ponens, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Encontramos como que esta fuera nuestra fórmula phi y la vemos afirmada aquí también. Y por lo tanto, de la afirmación del antecedente, en otro paso, se deriva el consecuente. Y tenemos la conclusión. La prueba se acabó. Hemos demostrado que T se deduce de sus premisas a través de estos pasos intermedios o secuencias intermedias. Hacemos el siguiente ejercicio. Ya lo voy a hacer más intuitivamente y sentamos los pasos primeros. En este caso son 3 y consignamos los 3 pasos. 3 asunciones. Y en lo que se tienen que concentrar, como siempre, para iniciar su prueba es en la más importante de las fórmulas, que es la conclusión, que aparece además siempre al lado derecho de la última asunción. Entonces, lo colocamos ahí para diferenciarla de las premisas. Y en ese punto, vemos que tenemos en la conclusión algo muy particular. Tenemos a R que aparece en nuestra primera premisa y vamos a tener que ver la manera en que liberamos a R de esta estructura disyuntiva, pero vemos además una negación de Q, que es una variable oracional que no aparece en las premisas o asunciones originales. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos derivar no Q si no aparecen las premisas no Q? Y hay ahí una regla de deducción que es clave. Siempre que en su conclusión tengan ustedes una estructura que no aparece en las premisas o asunciones, ella tiene que ser introducida necesariamente a través de una adición. Hay otra manera que implica poner premisas, digamos, extra, pero de eso les voy a hablar más adelante. Esta es la manera más estándar. Simplemente a una fórmula cualquiera le podemos añadir otra que no necesariamente haya aparecido en nuestra derivación, en nuestros pasos anteriores. Puede ser literalmente cualquier fórmula, pero siempre y cuando se le agrega a través de una disyunción. Así funciona la adición. Entonces, pensándolo en nuestro ejercicio, si nosotros llegamos a través de estas fórmulas a deducir R, el último paso que vamos a hacer es una adición de una fórmula que va a ser negación de Q. Y esa va a ser nuestra última secuencia intermedia para llegar a la conclusión. Entonces ahora podemos simplemente buscar R. ¿Cómo podríamos sacar R de esta estructura disyuntiva? Si esta estructura disyuntiva nos dice que sucede o P o sucede R, la manera en que yo me aseguraría que suceda R sería asegurándome que no sucede P. Veamos cómo puedo probar que no sucede P. Aquí aparece P en una negación. Dice que es imposible que suceda la negación de T en conjunción con P. Vamos a ver cómo esto se puede transformar en otra fórmula que no sea una negación con una conjunción, sino más bien una disyunción que me permita ver que esto significa lo mismo que decir o no sucede T o no sucede P. Y finalmente, si vemos la tercera fórmula, en la tercera fórmula tenemos un dato clave. Si aquí lo que nos dice la fórmula es que sucede T o sucede T, y sabemos que una disyunción, para que suceda, tiene que cumplir la condición de que al menos uno de sus dos disyuntos sea el caso, entonces si sus dos disyuntos son el mismo, o la misma estructura, entonces esa estructura es el caso. Y ese salto deductivo tiene un nombre aquí también, que es el nombre de idempotencia. Cuando yo tengo una conjunción entre la misma fórmula, esa se puede reducir a la misma fórmula. O cuando tengo una misma fórmula, puedo transformarla en una conjunción con ella misma. Y lo mismo con la disyunción, que es el caso que nos atañe. Entonces, nuestro primer paso aquí podría ser aplicar una idempotencia para obtener T,
luego vincularla con la premisa 2 y finalmente con la premisa 1 para llegar a la conclusión que necesitamos. La operación la vemos en el siguiente video. Gracias.